Hola querida familia, bienvenidos a un nuevo lunes de Héroes Bíblicos Silenciosos. Hoy vamos a reflexionar sobre uno de los personajes más misteriosos del Evangelio, un joven sin nombre, sin linaje registrado, sin palabras, que aparece solo 2 versículos en toda la Biblia, y luego desaparece. Pero su breve presencia nos deja una lección profunda sobre el miedo, la fragilidad humana y la gracia restauradora de Dios. Marcos 14, 51 al 52 dice: Pero cierto joven le seguía, cubrió el cuerpo con una sábana, y le descubrió, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Mientras los discípulos huían, este joven todavía seguía a Jesús. No era uno de los 12. No era un soldado. No era un líder. Era simplemente un muchacho que presenció el momento más oscuro de la noche, el arresto del Hijo de Dios. Su historia no es heroica a los ojos humanos. No resistió. No habló. No defendió a Jesús. Huyó avergonzado. Huyó desnudo. Huyó con miedo. Y sin embargo, el Espíritu Santo quiso que su historia quedara escrita para siempre. Aquí hay algo profundamente humano. El Evangelio no oculta la debilidad. La Biblia no edita la vergüenza. Dios no borra el fracaso. Exegéticamente, este pasaje es único, solo aparece en el Evangelio de Marcos. Ningún otro evangelista lo menciona. Esto ha llevado a muchos estudiosos a creer que este joven era el mismo Marcos, el autor del Evangelio, relatando discretamente su propia experiencia. La palabra griega usada para joven es neaniskos, que se refiere a un muchacho adolescente o joven adulto. La sábana indica que probablemente fue sorprendido de noche, quizás despertado por el ruido del arresto, y salió apresuradamente a ver qué ocurría. Su huida desnuda no es solo física, es simbólica, representa la desnudez del miedo, la vergüenza del abandono, la fragilidad de la fe cuando se enfrenta al peligro. Este joven no negoció a Jesús con palabras como Pedro, pero lo negoció con los pies. Sin embargo, su testimonio quedó escrito, no para condenarlo, sino para enseñarnos que incluso los que fallan pueden ser restaurados. Desde el punto de vista histórico, no existe ningún registro en los escritos de Flavio Josefo ni en otras crónicas judías que mencione directamente al joven que huyó desnudo en Getsemaní. Josefo describe los acontecimientos políticos y religiosos de Jerusalén en tiempos de Jesús, pero no hace referencia a este episodio específico. Sin embargo, los primeros escritores cristianos como Papías, Ireneo y Clemente de Alejandría afirman que Marcos fue discípulo cercano de Pedro y testigo temprano de los hechos del Evangelio. Muchos estudios creen que Marcos incluyó este detalle como un recuerdo personal, una marca autobiográfica humilde dentro de su relato. La ausencia de nombre refuerza su carácter de testigo silencioso. No buscó fama, sino dejar constancia de su propia debilidad frente al arresto de Cristo. Este detalle es profundamente honesto. Marcos no se pinta como valiente. Se pinta como frágil. Y eso hace su testimonio más creíble. Lo maravilloso es que este mismo Marcos, que huyó esa noche, más tarde sería restaurado y usado poderosamente por Dios. Llegó a ser colaborador de Pablo, compañero de Pedro, y autor del Evangelio que lleva su nombre. El joven que huyó desnudo, terminó vistiendo la túnica del evangelista. Esto nos enseña que Dios no define tu futuro por tu peor noche. Dios no cancela tu llamado por tu momento de miedo. Dios no desecha a los que fallan, los transforma. Este joven representa a muchos de nosotros. A veces queremos seguir a Jesús, pero cuando llega la prueba, huimos. Cuando llega la presión, nos escondemos. Cuando llega el miedo, soltamos la fe. Pero Dios no termina la historia ahí. Pedro negó a Jesús. Marcos huyó desnudo. Los discípulos se dispersaron. Y sin embargo, Dios levantó a todos ellos después de la resurrección. La gracia es más fuerte que el fracaso.
Hoy este héroe silencioso nos enseña 3 cosas. Primero, Jesús conoce nuestra debilidad. Él no se sorprendió cuando huyeron. Ya lo había anunciado. Segundo, el miedo no es el final de la historia. Puede ser el comienzo de una transformación. Tercero, Dios puede usar incluso a quien falló para escribir su historia. Tal vez tú hoy te sientes identificado con este joven. Tal vez has huido. Tal vez has tenido vergüenza. Tal vez te has sentido desnudo espiritualmente. Y Jesús hoy no te señala con juicio. Te llama con amor. Porque el mismo Jesús que fue arrestado en Getsemaní fue el que después restauró a sus discípulos en Galilea. La cruz no fue el final. La resurrección fue el comienzo. Oremos juntos. Señor, gracias porque tu gracia es mayor que nuestro miedo. Gracias porque no nos defines por nuestros fracasos, sino por tu amor. Hoy te entregamos nuestras huidas, nuestras vergüenzas y nuestros temores. Visítanos con tu misericordia y restáuranos para servirte con un corazón nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, gracias por acompañarnos en este lunes de Héroes Silenciosos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que haya sentido vergüenza o miedo. Dios sigue escribiendo historias incluso con los que huyeron. Hoy recuerda esto. Aunque hayas huido, Dios no ha huido de ti. Que Dios te bendiga poderosamente en este inicio de semana.